Comenzamos este día tomando rumbo hacia La Victoria, la capital de la isla de Gozo. Un lugar pequeño pero lleno de historia y con mucho carácter local. Al llegar, lo primero que se percibe es un ambiente muy animado pero tranquilo al mismo tiempo. Las calles están llenas de pequeñas tiendas de souvenirs, artesanías locales y cafeterías, donde siempre hay alguien sentado tomándose algo y disfrutando del momento. Aquí dice el precio. ¿Dónde? Ay, mira un Michi, se deja acariciar. Un Michi, ¿qué pasó, Michita? ¿Estás bien, mamita? ¿Estás bien, mi niña? Se deja. ¿Estás bien, gatita? Ay, 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 me va a morder. Estamos en la plaza principal de Victoria y justo al frente tenemos a la iglesia de San Jorge, una de las principales de la capital de Gozo. Y unos metros más adelante nos encontramos con el Museo Corazón de Gozo, donde decidimos entrar para conocer un poco más sobre la historia y la identidad de la isla. Ay, sí, pero será No, pero traje ese de es un baño. traje de baño. ¿Será traje de baño? Traje de baño. Es un museo relativamente pequeño, pero muy interesante. ¿De qué trata? El museo se enfoca en historia religiosa de Gozo, arte sacro, tradiciones locales y desarrollo de la cultura de la isla. Tiene exposiciones sobre cómo ha evolucionado la comunidad a lo largo de los siglos, con piezas históricas, objetos religiosos y explicaciones sobre la vida en la isla en diferentes épocas. ¿Vale la pena? No es un museo enorme, pero es bien organizado, fácil de recorrer e ideal para entender mejor el contexto histórico antes de visitar la ciudadela. Gozo ha sido una isla muy marcada por la religión católica y el museo muestra cómo la iglesia influyó en la educación, la arquitectura, la vida cotidiana y las celebraciones tradicionales. No es solo arte religioso, también explica cómo la comunidad fue creciendo alrededor de la plaza principal. ¿Te gustó, papi? En muchos lugares como este, aunque el acceso sea gratuito o tenga un precio simbólico, siempre es buena idea dejar una pequeña donación al final. Estos espacios se mantienen gracias a ese apoyo y ayudan a conservar la historia y el patrimonio de la isla. Para la iglesia. Tiene que ser subiendo aquella calle. Al salir del museo continuamos caminando y en pocos minutos ya estamos frente a la ciudadela. Es difícil de imaginar cómo hoy en día sea un sitio turístico tranquilo, cuando hace varios siglos fue un lugar estratégico donde se disputaban conquistas y se defendía la isla de invasiones. Por donde sea. Miren, no skateboard, no bicicletas, no volar drones. Vamos. Ay, qué bello, esto es la Citadela. Y esto está, mire, esto está en braille. Qué bien. Citadela. Sus orígenes se remontan a la época medieval, aunque hay evidencias de asentamientos incluso más antiguos. Fue fortificada en el siglo XVI. En 1551 los otomanos atacaron Gozo, capturaron prácticamente a toda la población, lo que llevó a reforzar aún más las murallas. Durante siglos los habitantes se refugiaban dentro de la ciudadela cuando había amenazas de invasión, por eso tiene esa estructura defensiva tan marcada. No solo es un castillo, es como una pequeña ciudad amurallada. Sí. Venga, vamos a caminar para acá. Vamos a ver allá.
Desde lo más alto se obtiene una vista panorámica casi que de toda la isla. Ahí entiendes por qué era un punto estratégico. Se puede observar el territorio en todas las direcciones. Exacto. Bueno, estos cañones serán de verdad. Quién sabe si son de verdad. ¿Qué pasó? ¿Dónde están peleando unas palomas? Ah, sí, sí, están peleando ahí. Nosotros ahí estamos en un museo favorito y observamos unas palomas peleando. Sí, peleando. Están peleando las palomas. Miren, vamos a subir aquí escaleras también, desde aquí se puede ver. Mira, ven, mi amor. Podemos mirar, creo que me pillé con un cactus. ¿Cómo, mi amor? Sube, sube. Esto está súper lindo también. ¿Esa casa está hasta allá? Es muy bella. No, es bonita, sí. No sé qué iglesia será esa. Hay que ir, qué linda esa iglesia, la verdad que sí. Es por donde estábamos, ¿no? Sí. No, estamos por allá. Mira, para allá también. Para aquel lado. Seguimos caminando por las murallas hasta llegar a una de las partes más altas de la ciudadela. Desde aquí no solo se tienen vistas increíbles de Gozo, sino también se siente la magnitud histórica del lugar. Esta fortaleza fue durante siglos el principal refugio de la isla frente a invasiones. Hoy parece tranquila, pero estas piedras han visto mucha historia. También. Ruinas antiguas. Estar entre estas calles me recuerda a un videojuego que muchos conocerán, el Age of Empires 3. En una de sus campañas se habla de los caballeros de San Juan y de los conflictos en el Mediterráneo contra el Imperio Otomano, incluyendo Malta. No es que todo el videojuego se desarrolle aquí, pero sí toma inspiración en esa parte de la historia. Y caminando entre estas murallas, la verdad es que uno entiende por qué este lugar era tan estratégico. Llegamos hasta la cara norte de la citadela, desde donde se puede apreciar gran parte de esta pequeña isla. Casas bajas, tonos beige que se mezclan entre sí y ese contraste con el azul intenso del cielo que lo envuelve todo. No hay grandes edificios ni rascacielos, solo una sensación de calma que se siente incluso con tanta gente alrededor. Ahí en la sombra, mi amor. Desde aquí podemos apreciar la Catedral de la Asunción, que domina la citadela. Y esa bandera ondeando arriba parece marcar el punto más alto de toda la isla, casi como diciendo, aquí sigue viva nuestra historia. Terminando el recorrido pasamos una vez más por las tiendas de souvenirs, porque seamos honestos, siempre es bonito llevarse un recuerdo tangible de un lugar como este, algo pequeño que con el tiempo te haga volver mentalmente a ese momento. Chicos, de la busca de gozo. Después de una mañana entre historias y vistas panorámicas, era el momento de algo totalmente distinto. Nos movimos rápidamente hacia el puerto para continuar la aventura y dirigirnos a uno de los puntos más populares de Malta, en la isla de Comino, el Blue Lagoon. Para llegar hasta el Blue Lagoon desde Gozo tomamos un barco desde el puerto y el paseo cuesta alrededor de 20 y 25 euros por persona ida y vuelta. El precio puede variar según la temporada y la ruta del barco, pero es una forma bastante accesible de llegar a uno de los lugares más espectaculares del Mediterráneo. Un detalle muy importante es el horario de regreso. Muchos de los barcos que van al Blue Lagoon desde Gozo regresan alrededor de las 7 p.m.
así que te conviene planear bien el día para no quedarte sin barco de vuelta. En temporada alta a veces se extiende un poco más, pero es buena referencia si quieres aprovechar el día al máximo sin preocuparte por cómo regresar. ¿Dónde vamos, hijo? Al lago de Málaga. Ajá. ¿Y cuál es el otro lago que conocen? Islandia. Ah, Islandia. Aquí entiendes inmediatamente por qué es uno de los lugares más famosos de Malta. El agua tiene un color turquesa casi real, tan clara que puedes ver el fondo desde el barco. Six o'clock, ¿no? Thank you. Pero se baja algo rápido. Algo rapidito. Algo así como... Viña de la piña. Viña de la Piña. Seba, espera. Mi amor, saca mi teléfono que está en el bolsillo de atrás. De abajo. El de atrás es el de abajo. Aquí no vas a encontrar restaurantes elegantes, sino puestos y food trucks, donde puedes comprar hamburguesas, hot dogs, pizzas, papas fritas y bebidas frías. Es más comida rápida pensada en pasar un día en la playa. Está buena esa. ¿Cómo está la hamburguesa? Esta. Your brother. No, yo como ahorita, no tengo ganas de comer todavía. Es que estoy lleno. Yo comí demasiado el desayuno. Pero si yo no pasé como 5 horas, ¿no? Pero es que desayuné mucho, no tengo esa cantidad de arepa que me comí. Ahora se viene una parte difícil. Todo depende de la hora a la que llegues, porque este no es el tipo de playas donde hay sombra natural bajo palmeras. Aquí prácticamente no hay zonas cubiertas, así que si quieres comodidad tendrás que alquilarte un bonas con sombrilla. Es el precio a pagar por estar en un lugar tan popular y bajo el sol de una temporada alta donde pega bastante fuerte. Despertaste a la chica. Despertaste a la muchacha. You wake up. I know. Esto es divino. ¿Verdad, mi amor? ¿Cómo está el agua? Excelente. Aquí no vinimos a quedarnos sentados bajo la sombra. En un lugar tan especial como este hay que aprovecharlo. Y si algo ofrece el Blue Lagoon, además de su color espectacular, son unas vistas subacuáticas increíbles. El agua es tan clara que incluso sin meterte muy profundo puedes ver el fondo, peces pequeños y contrastes de la roca blanca bajo el mar. Llegó la hora de regresar, y eso nos dejó con una sensación de que todavía queda mucho por descubrir. La isla de Comino tiene mucho más para ofrecer, pero el tiempo simplemente no nos alcanzó. Nos fuimos con la promesa de volver a dedicarle un día completo y sin prisas, para disfrutarla como realmente se merece.
experiencia diferente por cada viaje. Afortunadamente nos tocó venir solitos en este barco. No, él va a esperar. Y el otro iba full de gente. Ok. Vamos para allá, sí, para allá. Para acá. Vamos para atrás. La verdad. Usted dice que eso lo hacemos nosotros, que con todo el privado y que tenemos que pagar $100 extra. Un castillo. Allá, mira. Llegamos hasta allá, sí. ¡Yupi! Te vamos mojando, hijito. Usa el agua. Antes de volver, nosotros habíamos pagado un paquete que incluía también un pequeño recorrido por algunas de las cuevas alrededor de la isla. Y la verdad es que vale la pena, porque desde el agua puedes ver formaciones rocosas impresionantes que no se aprecian desde tierra. El barco se acerca bastante a las paredes de la roca y el contraste entre las sombras de las cuevas y el azul intenso del mar es espectacular. Crystal. Ah, this is Crystal Lake. Con esto completamos este día. Mi recomendación es que si visitan la isla de Comino, lo planifiquen como un día entero. Es un lugar que merece tiempo y sin prisa, para poder disfrutarlo realmente y no sentir que se quedaron con ganas de más.